durante las cruzadas, la época de las cruzadas, en el medioevo, los guerreros europeos se encontraron con un arma tan avanzada que muchos de ellos creían que podía ser producto de magia negra, y era denominado el acero de Damasco. El acero de Damasco era un metal especial, y las espadas hechas con este metal eran legendarias, eran casi, llamémoslo de este modo, indestructibles. De hecho, cortaban telas de seda fácilmente, e incluso las espadas hechas del acero de Damasco eran capaces de cortar otras espadas sin perder su filo. Era un metal bastante fuerte. Si bien el acero de Damasco hoy, de alguna manera, sigue existiendo, pero no el original, sino que es una combinación de diferentes metales. ¿Qué sucedió con el original? Bueno, resulta que alrededor del año 1750 el acero original desapareció del mundo. ¿Por qué desapareció? ¿Se acabó el metal? ¿Se acabó el hierro? No. Resulta que los herreros de Damasco empezaron a apoderarse tanto de la estrategia del acero de Damasco que decidieron no enseñársela a nadie más, y no se la enseñaron a sus hijos ni a su descendencia, sino que ellos decidieron guardársela para sí mismos, y murieron con el secreto metalúrgico más grande de la historia de la humanidad. Es decir, en la tumba de muchos herreros yace el secreto de cómo era hecho el acero de Damasco. Y sabe que les cuento esta historia porque hoy la iglesia corre el mismo peligro. Hoy nosotros en la iglesia tenemos el secreto más grande, llamémosle así, el misterio más grande que hay en la humanidad. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos los milagros, tenemos la palabra, pero resulta que muchos cristianos y el cristianismo está viviendo algo que hoy yo le he llamado una fe terminal. ¿Eres puente para el futuro o un callejón sin salida? Estamos viviendo una fe terminal. Es decir, que, digámoslo de esta manera, de nosotros depende que el evangelio se siga expandiendo en nuestras generaciones. Porque si bien tenemos cristianos con una relación increíble con Dios, pero que no han enseñado eso a sus hijos, que no le han enseñado eso a sus generaciones. La Biblia presenta a Dios como un Dios generacional. La Biblia presenta a Dios como un Dios de generaciones. De hecho, cuando Dios se presentó a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no porque sí, era porque Dios estaba representando que era un Dios generacional. De hecho, cuando Dios bendijo a Abraham, no llamó a Abraham, simplemente le dijo a Abraham, te llamo porque te quiero a ti. No, le dijo, te llamo porque tu descendencia será bendita en la tierra. Porque Dios a lo largo de la historia siempre piensa más allá de un círculo cerrado. Dios piensa en generaciones. De hecho, si usted lee en Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos, dice, Señor, te pido no solo por estos, sino por los que vendrán después de ellos. Es decir, Jesús oró por todos nosotros. No, pensé que eso le iba a alegrar. Jesús oró por todos nosotros. Porque Dios es un Dios que piensa en generaciones. Y en cada etapa Dios trabajó con una generación diferente, comprendiendo los conflictos de esa generación. En cada etapa Dios trabajó con una generación diferente, comprendiendo los conflictos de esa generación. Trabajó con Noé y toda su familia, Abraham y toda su familia, Isaac y toda su familia, Jacob y toda su familia. Es decir, Dios siempre trabajó con generaciones y Dios no ha cambiado. Pero nuestra labor hoy en día es que esa generación siga un legado que pueda conocer a Jesús.
Y tal vez muchos de los que están acá, que son padres o tal vez abuelos, si los padres no son cristianos, son los abuelos que traen a sus nietos, dirán: pero pastor, yo los traigo a la iglesia, ahí conocen a Dios. Quiero que vayan a Jueces. Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, verso 6 en adelante. Jueces 2, verso 6 en adelante dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido. Bueno, quiero que adelantemos. Josué empieza allí, el verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y quiero que lean esa parte conmigo. ¿Qué dice? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La ley decía: y repetirás estas palabras a tus hijos día y noche, día y noche. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cómo es que se levanta una generación que no conoce a Dios? ¿Saben por qué? Resulta que Israel pasó por algo que a veces nosotros pasamos. Miren, todos estamos acá. Creo que la gran mayoría aquí lleva a sus hijos a la escuela dominical. Y aquellos que no les gusta llevarlo, pues los dejan aquí, que sus hijos escuchen. Pero de alguna manera, a veces algunos dicen: pues mis hijos van a la iglesia. ¿Sabe qué pasó con Israel? Yo creo que Israel dijo: pues igual nos congregamos en el tabernáculo, escuchamos al sumo sacerdote a cada rato. ¿Para qué le vamos a enseñar la palabra si ya el sumo sacerdote se las enseña en el tabernáculo? Pero no se dieron cuenta y poco a poco se fue perdiendo la ley, hasta que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Sabe? No esperes, miren, padres, no espere que la iglesia, que la educación, no espere que el sistema eduque a sus hijos. La formación espiritual de sus hijos depende de una sola persona. Póngase el dedito así: de mí. De ti depende que tú formes a tus hijos en la verdad. Allá afuera en el mundo se usa una expresión muchas veces, que es el tema cuando se habla de educar a los hijos en Cristo. Desde niños se habla es que los quieren adoctrinar. Usando esa misma expresión quiero decirles: si usted no adoctrina a sus hijos en la palabra, el sistema se los va a adoctrinar. Y créame que el diablo está muy interesado en adoctrinarle a los hijos y destruir por completo a la familia. Porque el diablo sabe el poder que hay en la familia. Porque él sabe el poder que hay. Él sabe por qué Dios instituyó la familia. Por eso tenemos que instruir a nuestros hijos, para que no se levante una generación que no conozca a Dios. ¿Saben? En el mundo hay muchas personas famosas. Muchas personas famosas que fueron hijos de ministros. Y quiero mencionar solo un caso, que tal vez la mayoría haya escuchado de él en algún momento. Hay un famoso cantante llamado Marilyn Manson, que de hecho es un cantante satánico. Cuando usted mira la historia de Marilyn Manson nació, su familia, sus padres eran líderes en una iglesia cristiana. Digamos que eran pastores asociados de una iglesia cristiana. Y uno dirá: wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con Dios nosotros, pero no lo bajamos a nuestros hijos. No los queremos formar. Nos cuesta formarlo. Y debemos formar a nuestros hijos, porque la fe no fue diseñada para terminar con nosotros. La fe no fue diseñada para que muera con nosotros. La fe fue diseñada para pasar a la siguiente generación. Por eso la Biblia dice: instruye al niño
en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque la fe fue diseñada para ir a la siguiente generación. No todo será color de rosas en el transitar. Quiero ser claro en eso. No significa, y ojo, esto es algo muy importante que a veces pasamos por alto. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero no quiere decir que todo va a ser color de rosas. Probablemente con ese niño en tu camino vas a tener batallas. Probablemente con ese niño en su adolescencia vas a tener rebeldías. Vas a tener momentos en que ese niño que instruiste en su camino se te va a levantar y te va a decir, ya no quiero ir más a la iglesia. La verdad es que tu Dios es tu Dios y a mí déjame sano. Pero ten una certeza, si tú formaste a ese niño en su camino, la semilla que fue sembrada no va a morir y tarde que temprano va a germinar y va a dar fruto. Pero para evitar que este fuego, digamos lo que esta pasión, que este mensaje generacional que Dios ha instruido no termine o no muera con nosotros, debemos preguntarnos por qué debemos clamar por nuestras generaciones. ¿Por qué debemos clamar por nuestras generaciones? La primera razón por la que debemos levantar este clamor es porque estamos sirviendo a un Dios que no piensa en corto plazo. Como les dije al principio, Dios cuando se apareció a todos los hombres, Él no pensó solo en esa generación. Dios cuando se le apareció a Abraham, lo primero que le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Es decir, Dios no pensó solo en Abraham ni Sarai. Dios pensó en Isaac, Dios pensó en Jacob, Dios pensó en Esaú, Dios pensó en los 12 patriarcas, Dios pensó en José, Dios pensó en Moisés, Dios pensó en los millones que liberó de Egipto y en muchos otros más. ¿Por qué? Lo primero que debemos tener claro para orar por nuestras generaciones es que estamos bajo un pacto inmortal, que tenemos el pacto inmortal. Génesis 17, verso 7. Génesis 17, 7. Dice la Biblia, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Sabe? Dios no firmó un contrato a corto plazo. Hablemoslo en esos términos. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, te voy a bendecir a ti y tu hijo, pues él verá. No, Dios dijo, te bendeciré a ti y a todos los que van delante de ti. Les voy a decir algo, amados. ¿Ustedes saben por qué los judíos y los árabes prosperan tanto? Miren, todo lo que usted tiene, en su gran mayoría, tecnología, todo eso, o es de judíos o es de árabes. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen claro y están convencidos de que la bendición de Abraham es de ellos. Por eso negocio que pone un judío, prospera. Los árabes encuentran pozos petroleros y prosperan, porque ellos están convencidos de esta palabra. Pero les vengo a dar una noticia: tú y yo podemos prosperar, porque el pacto no fue solo para su descendencia física. El problema es que tal vez ustedes leerán y dirán, ah sí, pastor, pues su descendencia es Isaac, Israel, el Israel actual, son su descendencia. No. Quiero que vayas conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice, sabed por tanto, ¿qué dice? Que los que son de fe, ¿qué son? Verso 9. De modo, quiero que lo lea con fe y convicción. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, la bendición que rodeó a Abraham
Dice la Biblia que Abraham fue riquísimo en todo. La bendición con que Dios bendijo a Abraham te alcanza a ti. La bendición con que Dios tocó a Abraham es para mí, para mi familia, para mi descendencia. Pero ¿cuál es el problema? No nos la creemos. No nos la creemos. Se nos olvida que estamos bajo un pacto inmortal. Un pacto que no caduca, que no ha muerto, y que la bendición de Abraham es para mí. Pero a veces en nuestras casas no hablamos la bendición de Abraham. A veces en nuestra casa nuestros hijos vienen con sueños, vienen con metas, y lo que decimos, uy, no, aquí eso no, aquí somos pobres. No, olvídate de eso, aquí no vamos a lograr eso, mire. No, eso es para los ricos. No, el gobierno no me ayuda lo suficiente como para ayudarte para eso. No, olvídate de soñar eso. Te tocó, no sé, hacer cualquier otra cosa, pero tus sueños no son muy difíciles de lograr. Y limitamos muchas veces lo que Dios quiere hacer. Porque Dios nos llamó a bendecir a nuestras generaciones. ¿Sabe que todos, miren, Isaac, la esposa de Isaac, Rebeca, si ustedes leen, fue estéril. Pero la diferencia entre Isaac y Abraham, a Abraham le tocó esperar casi 100 años por un hijo. Isaac no esperó 100 años. ¿Por qué? Porque yo creo que Abraham le contaba a Isaac y le decía, tú naciste porque eres un milagro. Porque Dios de alguna manera sanó el vientre de tu mamá, aún en su vejez, y tú eres un milagro. Y yo creo que Isaac, cuando vio que su esposa era estéril, dijo, mi papá siempre me habló de un Dios que sana vientres. Si Dios lo hizo con mi mamá, lo puede hacer con Rebeca. Y no solo le dio uno, le dio dos. Porque lo que tú hables a tu generación será lo que tú formarás en ellos. Si tú a tu generación solo le hablas de imposibilidades, si tú a tu generación en la mesa, en tu mesa, en tu casa, en tu cama, solo murmuras de líderes, solo murmuras de gente de la iglesia, ¿qué vas a formar? Una generación que va a murmurar, una generación que se va a apartar, una generación que va a enfriar. Pero si tú en tu casa le hablas a tus hijos, le hablas a tus nietos, le hablas a tus generaciones de lo bueno que Dios ha hecho contigo, de cómo te rescató del pecado, de cómo te limpió, de cómo te salvó, de cómo te ha bendecido, lo que va a hablar tu descendencia es bendición, es salvación, es poder. Pero a veces olvidamos al Dios que tenemos. Dios nos bendijo. Amados, todos ustedes son benditos. Todos son benditos. Y todos tienen la capacidad de que todo lo que emprendan, Dios lo va a bendecir. Pero debemos creer lo que está escrito en Gálatas, que los de la fe somos benditos con el creyente Abraham. Pero esa bendición no es solo una bendición física, monetaria, que obviamente hace parte del combo, llamémosle así. Pero realmente, ¿dónde comienza la prosperidad? La tercera epístola del apóstol Juan dice, amado, le dice el apóstol Juan a Gallo, su discípulo, le dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sabe dónde inicia la verdadera prosperidad? En que formes a tus hijos en el temor del Señor. Forma en tus hijos el temor del Señor, porque allí está el pacto. El pacto está en que formes a tus hijos en el temor del Señor. Abraham formó a su hijo en la fe. Miren, hay algo que pasamos por alto. Les voy a decir esto. Por historia y por genealogía, Isaac aproximadamente tenía como entre 20 y 25 años cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Abraham era un hombre de casi 125 años. Les voy a hacer esta pregunta. Un joven de 20 años contra un viejo de 125, ¿quién tiene las de ganar? El joven, ¿cierto? Pero sabe que aún el mismo Isaac
Porque a veces pasamos por alto cosas. Hablamos de Abraham, pero en la Biblia nunca se dice que Isaac le dijo nada a su papá. Yo me imagino que Isaac, cuando llegaron allá al monte, Isaac dijo: papá, bueno, está todo, y el cordero. Y yo creo que Abraham le dijo Isaac como que: soy yo. Bueno. Y la Biblia dice, nunca dice Abraham forzó a Isaac. Yo me imagino que Isaac de alguna manera dijo, de alguna manera Dios hizo el milagro, Dios lo tiene que hacer. Se acostó, se dejó amarrar por Abraham. Y nunca dice la Biblia que Isaac se rebeló contra Abraham. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque Abraham le tuvo que enseñar a Isaac la fe tan profundamente que el mismo Isaac dijo: si Dios mandó que mi papá me matara, de alguna manera Dios me tiene que volver a la vida, porque se lo prometió a mi papá. Enséñale a tus hijos la fe de tal manera que cuando vengan momentos de dificultad ellos digan: aunque mis padres vivieron dificultades, ellos me enseñaron que la fe sostiene, ellos me enseñaron que la fe mantiene, y no dudaré ante los problemas. Porque lo primero, en el primer lugar que nace la prosperidad, es en el corazón. Es que el corazón sea prosperado. Prospera el alma de tus hijos, prospera el alma de tus nietos, prospera el alma de aquellas personas que están en tu casa, de tu generación. Es donde debes prosperar primeramente. Pero saber que Dios tiene un pacto eterno es importante. Pero ¿por qué también tenemos que orar? Orar por nuestras generaciones. Porque lo segundo es porque no podemos tirar flechas al azar. Flechas al azar. Los que hemos podido ver tal vez los Juegos Olímpicos, o incluso que les gusta buscar videos de arqueros, yo no me imagino un arquero agarrando el arco, cerrando el ojo y diciendo: a donde vaya. Llegan a hacer eso, termina la flecha ya en algún juez, en alguna persona del público. No, para que un arquero apunte correctamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener sus ojos bien abiertos y saber dónde apuntar. Pero tiene que preparar primero el arco y la flecha. ¿Sabe? Como padres tenemos que preparar a nuestros hijos. Tenemos que preparar a nuestros hijos para lanzarlos. Padres, porque les tengo noticia: nuestros hijos tienen que ser lanzados. Sé que, pero nuestros hijos tienen que ser lanzados. Miren, sus hijos no son suyos. Dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos. Sus hijos no son suyos. Usted es un simple administrador. Padres que no son capaces de lanzar a sus hijos: ay, no, es que este mundo está muy perdido, ¿cómo lo voy a dejar ir de mi casa? Deje ir a ese hijo de 40. Deje ir a ese niño, a esa flechita de 50. Lance a su hijo. Sí, el mundo está mal. En el mundo hay pecado. El sistema está corrupto. Pero precisamente, si tú preparas bien a tu hijo, aunque el sistema esté corrupto y hundido en un hoyo negro, él será luz en medio de esta generación. Quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siguiente: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Sigue? Dice la Biblia: y al levantarte, y la repetirás, y la repetirás, y la repetirás. Dice: y la repetirás. La vas a repetir en cada momento. La vas a repetir en todo momento. Ahora muchos dicen: pero esto era para la ley.
No. Tú y yo debemos repetirle a nuestros hijos los dos grandes mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que dejó Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repetir las palabras. ¿Sabe que debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestra generación a amar al Señor? ¿Y sabe cómo les enseñamos a amar al Señor? Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor forma en que nuestra generación pueda amar al Señor es que guarden sus mandamientos. Y los preparamos para ser lanzados. Porque estamos en medio de una sociedad, vuelvo y digo, corrupta. Sí, estamos en medio de una sociedad dañada. Estamos en medio de una sociedad con ideologías, con todo tipo de pensamiento, en medio de una sociedad laica, incluso. Pero si tú estás convencido de cómo has preparado a tu hijo, no importa el mundo que le espere afuera, él será luz en medio de la oscuridad. Él será luz en medio de la oscuridad. El problema es que a veces no preparamos a nuestros hijos para la vida. Y les voy a decir esto: si ustedes no lo enseñan, hoy se los enseñan las redes sociales. Mire, hace muchos años, sentarse a hablar con los padres, por ejemplo, especialmente en los años 80 para atrás, o 90 incluso para atrás, sentarse a hablar con los padres, por ejemplo, de temas de sexualidad, era: ¿cómo me vas a hablar de eso? Pecador. Hoy en día, usted se siente y le dice a un niño que la flor, que la abejita. ¿Qué flor ni qué abejita, papá? ChatGPT me explicó cómo era. Mira, eso es así, 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 así. Recuerden que estamos en un mundo de información. Y si usted no los educa y los prepara para la vida en todos los sentidos, la información que hay se los va a educar. Y nosotros tenemos la mejor información. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Debemos meterle eso a nuestros hijos. Ama al Señor. Ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y preparar las flechas y lanzarlas. Y ojo, lanzarlas lejos. Haz que tus hijos sueñen en grande. No las lances ahí mismito. Lánzalas lejos. Deja que ellos sueñen en grande. ¿Sabe? Me gusta un testimonio que comparte mi mamá. Mi mamá, la mamá de ella, Sara se llamaba, ella falleció. Mi mamá cuenta que cuando ella llegaba a estudiar o del trabajo, encontraba a Sara, a mi abuela, orando. Y cuando llegaba mi mamá y la veía y la saludaba: bendición mamá, le decía: Dios te bendiga, hija, estoy orando porque tú y tus hijos no van a vivir lo que yo he vivido. Y sabe que yo he visto esa bendición de mi abuela vista en nosotros. Y les voy a decir por qué. Mi papá y mi mamá tuvieron que esperar aproximadamente 30 y pico de años para salir del país, para que las puertas de afuera de Colombia se abrieran. Yo esperé aproximadamente hasta los 12, 13 años. Mi bebé, con 2 años de edad, ya tuvo la oportunidad de salir del país. Es decir, la bendición fue en aumento. Porque les voy a decir esto: hay cosas que tus ojos no verán, pero que eso no te desmotive a orar, porque tus hijos sí lo verán, porque tu descendencia sí lo verá. Pero déjalos soñar en grande y lánzalos. Lánzalos. Vuelvo y digo, padres que no dejan ir a sus hijos por miedo a quedar solos, por miedo a... Miren, es bíblico. De hecho, sea que los lance o sea que se casen, la Biblia dice: dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Los hijos no fueron hechos para estar eternamente pegados a los padres. No. Papás, mamás,
perdónenme decirles esto, pero su hijo no va a estar eternamente a su lado. Eternamente los tiene que honrar, obvio. Nosotros como hijos honramos a nuestros padres, pero sus hijos fueron hechos y usted es un arquero que debe tensar el arco y lanzar a su hijo, que él vaya donde tú no has ido. ¿Sabe también por qué a veces nos cuesta lanzar a nuestras generaciones? Porque les voy a decir esto. Perdónenme si hiero susceptibilidades, pero hay padres egoístas. Porque hay padres que dicen, yo la sufrí, para tener lo que tengo yo la sufrí, pues que él sufra lo mismo. Ese es el punto, que lo que tú sufriste era para que tus generaciones no sufran lo que tú sufriste, para que tu descendencia no viva lo que tú viviste. Moisés tuvo que luchar con Faraón para que Josué conquistase la tierra prometida. Elías se enfrentó con los profetas de Baal para que Eliseo tuviera un camino más fácil para profetizar. Lo que tú vives hoy, difícil, es porque esa es la plataforma que Dios está usando para que tu siguiente generación sea un trampolín para lo que Dios tiene que hacer. ¿Ellos van a vivir sus batallas? Claro que sí. ¿Van a vivir sus luchas? Sí. Pero el punto es que no repitan la historia de lo que tú has vivido. Pero por eso a veces nos cuesta también lanzar, porque uno dice, ellos tienen que vivir lo que yo viví, que sufran, que les cueste. No, si Dios te ha bendecido a ti, tu generación será más bendita. Pero ¿por qué también tenemos que orar por nuestras generaciones? Lo tercero por lo que tenemos que orar es porque nuestras generaciones o esta fe terminal no puede terminar con nosotros, porque debemos orar para que haya un despertar repentino. Un despertar repentino. Isaías 44, verso 3. Isaías 44, 3 dice la Biblia: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Y qué dice? Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Miren, podemos apilar la mejor madera en una fogata, ordenarla perfectamente y construir algo impecable para encender una fogata. Pero si no tiene fuego, no es una fogata. Simplemente es un montón de madera apilada. ¿Sabe? Tú puedes traer a tus hijos a la iglesia, darle el mejor discipulado, que se aprendan la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si no los llevas a tener un encuentro con Jesús, no van a vivir una verdadera transformación. Porque te voy a decir esto: muchas veces Él es tu Dios, pero no el Dios de tus hijos. Como yo les voy a contar esta historia. Obviamente yo desde que nací, toda mi vida mis papás han sido pastores. Cuando yo nací eran pastores en Cúcuta, luego al año fueron pastores en Pamplona. Y ellos obviamente me educaron en todos los caminos de Dios, todo. Y entre muchas cosas, primero yo tuve un papá que yo veía cuando él oraba. A veces me metía al cuarto, podía meterme a jugar, pero él estaba orando. Y eso fue un ejemplo para mí. Pero a pesar de eso, en una parte de mi vida, digamos de esta manera, perdí el rumbo en mi adolescencia. ¿Pero por qué? Porque yo veía era el Dios de mis padres. Nunca vi a mi Dios. Pero resulta que esa semilla que ellos sembraron me hizo entender que el Dios de mis padres tenía que ser mi Dios, hasta que tuve un encuentro real con Jesús. Porque te voy a decir esto: lo único que puede transformar a una generación no es bonitas canciones, no es mucha palabra, no es mucho aprendizaje. Lo único que puede transformar a una generación es que tenga un encuentro real con Jesús, que sean llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra razón, no hay otra manera. Que el Dios de tus hijos sea el Dios de tus hijos, que ellos entiendan que es su Dios. Cuando Eliseo
cuando Elías subió a los cielos y Eliseo tomó el manto y lo partió en dos, él dijo: Dios de Elías, técnicamente le dijo a Dios, parafraseando, ¿estás conmigo? Porque Eliseo dijo: yo quiero, técnicamente lo que dijo, yo quiero que el Dios de Elías sea mi Dios. La pregunta es: ¿qué tanto le estás modelando esa vida a tus hijos? Porque no se trata de obligarlos, amado. No se trata de obligarlos, padres. No se trata simplemente de decirles: hoy llegas y dices, bueno, aquí vamos a orar. No, se trata de ver qué tanto modelan tu vida. Vuelvo y les digo, yo puedo hablar de mi papá, verlo orando. Yo entraba al cuarto y él estaba orando, escucharlo orando, nos mantenía allí. Pero hijos que nunca ven orar a su papá, ni siquiera por los alimentos, sino más bien llegan a la casa y dicen: oye, allá el diácono no me saludó. Oye, en esa iglesia no hay amor. Oye, ahora el pastor dice que con fiesta de vida abundante. Uy, no, qué cansón. Ir esta semana a una red. Él no sabe que yo trabajo. Él no sabe que esto. No, qué cansón ahora la visión de la iglesia. Esa cambiadera de nombre. Y luego cuando llegan los hijos a cierta etapa: ay, pastor, no sé por qué mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. Lo invito, pero ya no quiere venir. Dice que en la iglesia no hay buenas personas, y yo no sé por qué. Porque lo único que tú has sembrado en tu casa ha sido murmuración, ha sido disensión. Pero si tus hijos ven a un padre que se levanta a orar, ven a una madre que los bendice, ven a una madre que reconoce sus errores, porque, amados, como padres, reconocer nuestros errores no es de débiles. Decirle a nuestros hijos: oye, me equivoqué, o sea, tal vez no te tuve que hablar de esta manera, no te tuve que decir esto, perdóname. Eso no es de débiles, más bien es de humildes. Pero muchas veces en nuestra casa no ven esa humildad, no ven esa sencillez, no ven ese modelo. Si ellos no ven ese modelo, menos lo van a ver, menos lo van a hacer. Miren, yo tengo a mi pequeña de 3 añitos, y ella, por ejemplo, cuando oramos, nosotros le decimos: vamos a orar. Llega y se postra. Entonces a veces le preguntamos: ¿por qué te postras? Así lo haces tú, papi. Porque ellos ven el modelo que tú les das. Ellos ven el modelo que tú les das. Vuelvo y te digo, formar a tus hijos en el Señor no significa que no va a haber problemas. No, pueden haber batallas, pero la semilla que está sembrada en ellos no se va a morir jamás. ¿Sabe por qué el padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le dijo: padre, quiero la herencia? Miren, ¿la herencia en qué momento se da? Cuando la persona se muere. Técnicamente el hijo, ¿qué le dijo al padre? Hoy tú estás muerto para mí. Pero ¿sabe por qué el padre no puso peros? Porque tal vez el padre, si hubiese sido alguno de nosotros, hablo por mí, yo tal vez hubiese tratado de convencerlo, decirle: no, pero mi hijo, ¿qué es lo que te molesta? O sea, ¿qué te pasa? O a la fuerza: usted no se me va de aquí se me va si se casa, y eso. Pero el padre, ¿qué hizo? Tenga, chao. Pero ¿sabe por qué? Porque el padre estaba tan convencido en lo que había sembrado en el hijo, que sabía que en cualquier momento el hijo iba a volver. ¿Por qué creen que el padre estaba en la puerta? Porque él estaba convencido que en cualquier momento su hijo iba a aparecer allí, porque él sabía lo que había formado. Ten por seguro que lo que tú estás implantando en tu hijo, esa semilla que tú estás sembrando con la palabra, siempre, tarde o temprano dará su fruto. Y si tal vez estás batallando con tus hijos, si tal vez tus hijos están en rebeldía, no importa. Esa semilla que has sembrado en ellos, tarde o temprano tus hijos volverán. Tarde o temprano tus hijos vendrán. ¿Sabe? Nuestra función al venir a la iglesia no es simplemente que Dios nos cambie y transforme nuestra vida, no. Sino nuestra función, y con esto concluyo, es servir
como atalayas para nuestras generaciones. Tú y yo somos atalayas para nuestras generaciones. Pero a veces nos falta pararnos en la brecha por ellos. Nos falta pararnos en la brecha por ellos. Tú y yo somos atalayas para nuestras generaciones. ¿Sabe que Abraham lo entendió? De hecho, hay algo increíble. Dice la Biblia que Abraham, en Hebreos dice, cuando Melquisedec se le aparece y Abraham le dio los diezmos por la victoria, Hebreos lo amplía y dice, y Abraham dio los diezmos por Leví. Si usted mira por genealogía bíblica, Abraham nunca alcanzó a conocer a Leví. Nunca. Porque Leví fue la tercera, cuarta generación. Leví fue como la tercera, cuarta generación y Abraham nunca conoció a Leví. Pero sin embargo dice que dio los diezmos hasta por Leví. Porque Abraham entendía que lo que él no viera, lo iban a ver sus hijos. Que aunque no lo vieran sus hijos, lo iban a ver los hijos de sus hijos o los hijos de sus hijos. Porque Abraham entendía que la tierra prometida que Dios le había mostrado en visión, algún día sus hijos la conquistarían. Lo que tú hoy estás batallando, probablemente no logres vencerlo, pero tus hijos lo vencerán. Y lo que tus hijos no logren vencer, tus nietos lo vencerán. Pero la victoria está asegurada en generación a generación. Así que hoy estamos dispuestos a levantar un clamor por nuestras generaciones.